fin, propósito máximo, que es exaltar tu nombre en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido así por cada padre y cada madre, por cada joven, cada niño que está presente aquí, por cada individuo. A través de la fe se acerca a Jesucristo y por medio de tu instrucción somos enseñados, corregidos, consolados y podemos vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así los jóvenes pueden pasar con Valentín y tener su clase de esta mañana. Que Dios bendiga y los prospere en este crecimiento. Y nosotros nos quedamos aquí en esta clase que estamos desarrollando sobre nuestra identidad y ministerio como iglesia local. Antes de comenzar quiero decir que hace 3 años nosotros, después de 8 meses de preparación, comenzamos nuestro ministerio como iglesia local. Hace aproximadamente 3 años comenzamos no solamente después de 8 meses de presentar así el Evangelio y luego posteriormente la fe confesional que creemos, llegamos a la manifestación de creyentes, los cuales se organizaron, nos hicimos miembros en el sentido de profesar unánimemente la fe y posteriormente nombramos los oficios que hasta ahora llevamos, con la participación de la semana pasada de nuestro hermano Beth, que es la tercera persona que es nombrada como iglesia local, y ese cuidado de llevar a cabo una función local de una identidad y ministerio como una comunidad de creyentes, porque esa es la iglesia del Señor. Es una congregación, se congregan creyentes con el fin de exaltar a Jesucristo, conocerle y a través de él desarrollar su identidad y su ministerio como iglesia local. Enfatizamos el concepto local, ya que es necesario que entendamos cuál es nuestro propósito, cuál es ese ministerio a desarrollar como iglesia. Entonces, el propósito de todas estas clases es que encontremos no solamente una pureza del Evangelio, pero también que yo soy parte de la iglesia, siempre y cuando entiendo y creo el Evangelio de Jesucristo. Segundo, a través de la comprensión teológica o de sana enseñanza, entender qué es lo que creemos localmente. Nosotros hemos pasado ya 2 veces por nuestras confesiones y por el catecismo. Sería el 3er año que estamos desarrollando nuestro catecismo. El catecismo es un resumen de la fe cristiana. Como iglesias profesamos estas doctrinas y por lo tanto no solamente estamos aislados o independientes de la iglesia del Señor, estamos conectadas primeramente a través de las confesiones con otras iglesias que profesan el Evangelio de Jesucristo. Segundo, nos identificamos denominacionalmente, es decir, reformados, con aquellas iglesias que no solamente creen en Jesucristo, pero confiesan las confesiones reformadas, e históricamente, porque a lo largo de la historia encontramos el eco de estas enseñanzas, por lo tanto, somos una iglesia confesional reformada en ese aspecto. Sin embargo, estas últimas semanas, que ya hemos cursado varias semanas, hemos enfatizado cuál debe ser nuestra visión, la visión que debemos de tener de todas las cosas. Vimos que primeramente debemos de partir de Dios, de su revelación, de la creación y su propósito, como vimos en Colosenses, es glorificarle a Él. Romanos 11 dice que Él creó todas las cosas para su gloria. Por lo tanto, todo tiene un fin de glorificar a Dios. Y que la bienaventuranza del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Sabemos que inicialmente el hombre fue creado a la imagen de Dios y conoció a Dios y disfrutó de Él. Sin embargo, cuando fue entregado a su voluntad, la cual era una voluntad vulnerable, decidió no seguir los caminos del Señor y se desvió, lo cual trajo la caída al ser humano y a la raza humana. Sabemos y entendemos, con esta visión que tenemos de las cosas, que el hombre nace en condición de pecador. Su inclinación y su mente y voluntad es hacer lo malo. De ahí que es necesario la redención, la salvación, que Dios nos ha concedido en la persona y obra de Jesucristo. Esto
trae en sí mismo a las personas la restauración. Porque ahora no solamente hemos restaurado en comunión con Dios, como vimos en Colosenses también en capítulo 1, reconciliados por la muerte y resurrección de Cristo, pero también tenemos que restaurar nuestra forma de pensar y de andar para que glorifiquemos a Dios, cuál es el propósito principal como criaturas que somos, y lo cual Dios conduce para su gloria. Y esto nos lleva a que hay un fin supremo en toda la historia de la humanidad, que Dios va a reconciliar todas las cosas en la persona y obra de Jesucristo, y que aquellos que están redimidos y restaurados por la sangre de Cristo vivirán para su gloria. Como hemos visto ya esos principios, y por eso hemos puesto aquí estos 8 principios esenciales que debemos de entender, la pregunta es, si esta es nuestra visión, ¿cómo debemos de conducirnos a lo largo de nuestra vida? Si hemos entendido nuestra condición de pecadores, hemos sido redimidos, estamos siendo restaurados y debemos de restaurar las cosas para la gloria de Dios, y nos conducimos a un fin glorioso, que es la consumación de todas las cosas para la gloria de Dios, en la persona y obra de Jesucristo. De aquí a este fin, ¿cómo debemos de conducirnos? Y aquí la pregunta de hoy, que esperemos con los textos que vamos a estar viendo hoy, ¿bajo qué esperanza y realidad debemos vivir? Porque esto nos va a enriquecer en nuestra identidad y ministerio. Si encontramos bajo qué esperanza y realidad debemos de vivir, esto va a exigir de nosotros qué visión tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Sabemos que en Cristo Jesús debe ser someter todas las cosas para glorificar a Dios, porque ese es el fin principal. Dios creó todas las cosas para su gloria. Entonces, ¿bajo qué esperanza y realidad debemos de vivir? Porque si consideramos que nuestra esperanza y nuestra realidad es todavía en la condición caída, pues estamos equivocados. Porque recordemos, fuimos redimidos y debemos de restaurar todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces, entender cuál es la esperanza y la realidad es sumamente importante. Entonces, vamos a unos textos para poder responder a esta pregunta de una manera satisfactoria el día de hoy. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1. Nosotros ayer en el seminario estábamos estudiando las cartas del apóstol Pedro y enfatizamos mucho ayer, lo cual veo que es necesario que como iglesia tengamos presente, esta esperanza viva que el apóstol Pedro nos presenta en esta carta. Entendiendo el contexto de la primera carta del apóstol Pedro, fue dirigida obviamente a los primeros cristianos, que habían sido esparcidos desde Jerusalén. Recordemos el libro de Hechos: recibiréis poder y me seréis testigos. Por un periodo de tiempo, los judíos conversos estaban en Jerusalén, y como leemos en Hechos capítulo 2, tenían las cosas en común, vivían en paz, pero luego vino una persecución, y esta persecución empujó a los cristianos a llevar la comisión que habían recibido en Mateo 28, y por todas las naciones predicar el evangelio. Pero esto presupone quién había resucitado y quién recibió todo poder. ¿Se acuerdan el verso 18 y 19? Porque nos habla de que Cristo, el Señor, dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Antes de nosotros llevar las buenas nuevas, tenemos que saber y conocer quién ha resucitado, qué autoridad tiene. ¿Está limitada esa autoridad o es una autoridad absoluta? Y luego sus mandatos. Id y hacer. Esto implica ir yendo, formar. Tenemos que ir trabajando, ocuparnos. Ir y hacer no es solamente, bueno, ya lo hice el sábado como un testigo de Jehová. No, es ir yendo a nuestro trabajo, a nuestras vidas, a nuestra familia. Debemos de ir y hacer discípulos para la gloria de Dios, de toda la lengua, tribu y nación, de todas las naciones. E incluso eso va a traer bendiciones al manifestarse un pueblo convertido a nuestro Señor. Entonces, Hechos capítulo 2 hasta capítulo 9, podemos ver una iglesia que se había aceptado así
Las bendiciones de cultivarse y creciendo en el conocimiento y la verdad de Dios, pero cuando viene la persecución, según Hechos, salen anunciando el Evangelio de Jesucristo. Esto trajo que muchos judíos esparcidos, ahora juntamente con gentiles convertidos, ahora es la iglesia del Señor, judíos convertidos, gentiles convertidos, la iglesia del Señor, Pedro escribiera años después y antes de morir, la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Y en primera de Pedro capítulo 1, leemos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vemos que tiene un propósito de escribir a judíos conversos que se habían esparcido, pero que también en el contexto interno tenemos gentiles vueltos a la fe también. Entonces tenemos la iglesia del Señor. Pero es el verso 2 en adelante que vamos a encontrar esta esperanza viva y realidad necesaria que como iglesia local también nosotros, gentiles conversos a la fe cristiana, podamos entender cuál es la dirección a tomar ya con la visión que tenemos de conocer a Dios, su revelación, el propósito de la creación, que Dios gobierna todas las cosas según su providencia. Entendemos la condición del hombre, su caída, la redención y la restauración y la consumación. Ahora veamos cuál es el camino que debemos de tomar. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Toda la iglesia del Señor es una comunidad de pueblo elegido. Dios en su conocimiento íntimo, porque presciencia no es un previo conocimiento que Dios adquirió y aprendió de la vida y de la creación. Antes de que Dios creara las cosas, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. La palabra presciencia es un conocimiento íntimo. Su iglesia es su pueblo, a los cuales Él amó y a los cuales Él destinó en Cristo Jesús redimir y salvar. Pedro cuando dice elegidos según la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios, es decir, suyos para su gloria. Él creó para revelar a Jesucristo y revelar su pueblo escogido a lo largo de la historia. Entonces, vemos que Pedro comienza diciendo a los expatriados, pero juntamente con los gentiles, ambos, un pueblo elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación, es apartados, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos el término como han sido elegidos según el Padre, santificados, es decir, que por la obra del Espíritu Santo vendrán a la fe, vendrán al entendimiento, vendrán al conocimiento. ¿Y quién aplicará los beneficios de Cristo? En este caso, la sangre, pues sin lugar a duda el Espíritu Santo que santifica al pueblo para Dios. La bendición que tenemos que entender aquí es, ya no es solamente judíos, sí, hay judíos también que vienen a la fe, pero ya no solamente judíos, ahora hay gentiles también viniendo a la fe. Y esto hace a un pueblo. Y eso es importante porque a lo largo de la historia, Dios venía obrando para que en Cristo Jesús, lo que comenzó inicialmente solamente en una nación, en Cristo Jesús se anunciase a todas las naciones. Dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este texto es poderoso, hermanos, porque vemos en Pedro que salta la voluntad del Padre.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fin máximo de toda la creación es revelar esta manifestación de Jesucristo en la creación. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, es su misericordia. ¿Por qué estás en la fe en Cristo Jesús? Por la misericordia de Dios, la gracia particular de Dios, la manifestación de Dios en Jesucristo a favor de pecadores. Si quieres encontrar un fundamento de tu fe, de por qué estás en Cristo Jesús, debes decir la misericordia de Dios. Amén. No hay otra razón o causa la cual podamos estar en Cristo Jesús más que la misericordia de Dios Padre en Cristo Jesús a favor de pecadores como nosotros. Es su grande misericordia que nos hizo renacer. La palabra renacer es esto. Nos ha redimido, pero ojo, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Renacer es una nueva creación. La creación inicial que tiene el fin, no termina su fin. El fin es principal, para la gloria de Dios. Pero con la introducción del hombre y la desobediencia del hombre, trajo la caída. Dios va a restaurar su creación en la persona y obra de Jesucristo, y por eso no solamente Cristo ha resucitado, pero en Cristo Jesús ha resucitado también la creación. Y en este caso los creyentes son primicias en esa nueva creación. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Pablo dice en esta carta, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos hechos nuevos. ¿Cómo sabemos eso? Primeramente por la fe. Si creo en Jesucristo, es una evidencia de que soy una nueva criatura. Mis ojos están puestos ya no solamente en mí, o más bien solamente en mí, sino solamente en Cristo. Es mi punto de partida, es la visión de mi nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, es la manifestación del propósito de Dios, ahora restaurado en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Tiene que aprender a vivir con esa nueva identidad, con ese nuevo ministerio, con esa esperanza y realidad, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Si regresamos a 1 de Pedro, vemos nuevamente el texto 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ya no perecedera, como fue originalmente en Adán. En Adán, nuestra esperanza fue temporal y dependía, en ese periodo de tiempo, de obedecer. Si queríamos permanecer en ese huerto, en Adán teníamos que obedecer en ese periodo de esperanza. Pero cuando desobedecimos juntamente en Adán, según Romanos 5:12, trajo la manifestación del pecado. Y nuestra esperanza murió. Fuimos destituidos de la gloria de Dios y por ende, muertos en delitos y pecados. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y en el poder del Evangelio, y pecadores por la misericordia de Dios creen en Jesucristo, la nueva creación comienza a ser establecida en ellos. Ahora ellos comienzan a conducirse bajo ese parámetro de vida, una esperanza viva que ya no va a perecer. ¿Por qué? Porque la garantía y la seguridad es Jesucristo. Él es la garantía de por qué esta esperanza no se va a extinguir o porque va a
perecer, sino todo lo contrario, es una realidad que nos guiará a un triunfo seguro en Cristo Jesús. Es lo que la Escritura nos enseña en toda la Escritura en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él nos hizo renacer para una esperanza viva y Él nos da la razón, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Adán fue creado, pero en Él hubo caída, muerte. En Él caímos. Pero cuando Dios resucitó a Jesucristo, Él resucitó en Él los propósitos de su creación y a la iglesia misma, la cual se va a manifestar a lo largo de la historia. Pongan más atención, porque si Adán cayó, Cristo, antes de caer, Cristo estaba de pie. Pero cuando vino a su estado de humillación, murió, fue sepultado y resucitó de tal manera que nuestra realidad tiene que ser viva y centrada en Cristo Jesús. La realidad es que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos partícipes de la restauración para la gloria de Dios. Dice el texto nuevamente. Bueno, antes de eso, vamos a leer algunos textos nuevamente para apoyar ese punto que es importante que lo veamos. Acompáñenme a Romanos, capítulo 4, verso 25. Dice, hablando de Jesucristo, Pablo dice en Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? A Jesucristo. Y resucitado para nuestra justificación. Cristo, al resucitar, ganó la justicia que necesitamos para que podamos no solamente ser declarados justos, sino de vivir una vida en santificación para su gloria. Somos sus nuevas criaturas. Nos ha declarado justos, ahora nos vivimos en una santificación progresiva, es decir, en avance, porque Dios nos ha declarado justos en Jesucristo. Lo resucitó para nuestra justificación. Si me acompañan a Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, por la misericordia de Dios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un instrumento que se apropia de Jesucristo, nuestra justicia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ni la salvación, ni la fe, ni esto es de vosotros, pues es don, un regalo que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Es un don de Dios. No es tus méritos, ni siquiera tu propia fe la que te hace salvo, es Jesucristo. La fe solamente se apropia de este don. Incluso la fe, siendo un don de Dios, pues obviamente es un medio nada más. No es la razón, no es el fundamento, es Cristo la razón y el fundamento de nuestra salvación. Por lo tanto, ni la salvación ni la fe es algo nuestro, sino la gracia de Dios nos concede no solamente el Salvador, pero el medio salvífico para abrazar a Jesucristo, que es nuestra salvación, que es nuestra justicia, que es nuestra resurrección, nuestra regeneración, nuestra elección en sí también. En Él somos escogidos. Por lo tanto, por la gracia de Dios soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechuras suyas. En su resurrección somos suyos. Somos parte del propósito de Dios, del diseño de Dios. En Cristo Jesús somos hechos en Él. Por lo tanto, el verso 10, porque somos hechura suya. Creados, subrayen eso, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si fui redimido por la misericordia de Dios, porque Cristo fue resucitado, satisfaciendo así la justicia de Dios y pagando así mis pecados, en Cristo Jesús soy nueva criatura, soy
nueva creación en Cristo Jesús, como dice el verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué dice? Para que andemos en ellas, conducirnos en ellas. Entonces tenemos una esperanza viva, Jesucristo. En Él soy nueva creación, nueva criatura. Por eso la realidad que debe de gobernar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi trabajo, es el Cristo resucitado. La esperanza viva. Tenemos la expectativa en el futuro de que Él va a regresar, pero debemos de partir nuestra vida desde su primera venida. Desde la cruz nuestra vida debe ser conducida para exaltar y glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La realidad que debe de gobernar nuestras vidas debe de ser Cristo Jesús, resucitado, que venció la muerte en la cruz del Calvario. Oye, aquí se me vienen tantos textos, pero vamos, yo quería avanzar un poquito más en Pedro y creo que lo vamos a hacer la próxima semana. Pero vamos a ver 2 textos más, para que entendamos por qué mi énfasis sobre esta esperanza viva y esta realidad. Regresemos nuevamente a Génesis capítulo 3, porque hemos hablado sobre la creación. Y sabemos que enseguida, ojo familia, enseguida, después de la creación y después de la caída, Dios abandonó su plan y su propósito de ninguna manera. Génesis 3:15 leemos. Y hablando a la serpiente que se había introducido, obviamente, y que guió a Adán al pecado, encontramos esta promesa, se conoce como el primer anuncio de este evangelio restaurador de Dios. Génesis 3:15 es el primer anuncio elemental en su contexto, no tiene mucha información más que un propósito sumamente supremo, que a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento será manifestado gradualmente. Pero en Génesis 3:15, hablando a la serpiente, leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde ahí, como mencionamos las semanas pasadas, comenzó esta lucha entre Cristo, la simiente de la mujer que vendría a nacer, que sería Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que es la maldad y los impíos que andan en maldad. Los hijos de mentira, los que andan y aman la mentira y andan en oscuridad. Lo cual éramos todos nosotros, pero por la misericordia de Dios encontramos gracia en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Entonces vemos una manifestación que en la creación Dios ya tenía, después de la caída, un plan. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Yendo rapidito aquí. Okay. Y vamos a ir al verso, del verso 9. Dice verso 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de Cristo, Él es Dios, porque en Él habita toda la deidad. Es decir, Dios, Jesucristo hombre, es verdadero Dios. Tiene 2 naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre. Verso 10: y vosotros estáis completos en Él. Si realmente estamos en Cristo Jesús, somos su pueblo, en Él estamos completos, salvos, justificados, y en Él estamos siendo santificados. Estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es Señor sobre todas las cosas? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió esto? En la cruz. Él aplastó a Satanás
y a las huestes en la cruz y nos concedió en Él la plenitud para vivir en Él. Sí, Satanás todavía se mueve y anda como adversario, como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero está limitado por el poder de Dios. No era como en el Antiguo Testamento, donde tenía más libertad y donde engañaba a las naciones. Hoy, limitado al señorío de Jesucristo, ahora ya no tiene esa facultad y habilidad y espacio o extensión de espacio para engañar a las naciones. Eso lo vemos en Apocalipsis 20. Pero lo que vemos aquí es que Cristo es Señor sobre toda principado y potestad. Por eso en el verso 11 dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, nuevas criaturas, no meramente por una mano que haya intervenido humanamente, sino por la obra del Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo. 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, así como Él en Cristo Jesús nos resucitó, pues en Él también nos sepultó, concediéndonos la fe para que surjamos de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, que la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza viva que debemos de vivir? Que Cristo triunfó sobre los principales y las potestades, y sobre mi propia acta, que sentenciaba mi muerte por desobediente y vil pecador. Él la venció, la anuló, venció los principados y potestades. En Cristo Jesús soy justo, nueva creación. Esa es la realidad que debemos de vivir. ¿Cuál debe ser nuestra visión? Mirando la segunda venida de Cristo, pero sabiendo que la primera venida determina el resto de mi vida aquí en la tierra, esperando la segunda venida. Cosas que estaremos abordando con más profundidad la semana que viene. Solo quiero terminar con Romanos 16, verso 20. Porque si realmente en Cristo Jesús estamos, y Él es quien vendría a aplastar a la serpiente y el mal, y en Él tenemos la esperanza viva de vivir restaurados para su gloria, pues ahora entendemos Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, es decir, el Dios que nos ha reconciliado consigo mismo, eso es la paz. Como veremos más adelante en Romanos 8, luego de leer Éxodo capítulo 20, cuando estemos en nuestro servicio de adoración. El Dios de paz es el Dios de verdad y el Dios que reconcilia consigo mismo a pecadores. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuál es la realidad que debemos de vivir? Que Cristo venció y anuló mi acta de pecados en la cruz. Que en Cristo Jesús, a través de su muerte, sepultura y resurrección, soy una nueva creación. Que Dios, en Cristo Jesús, haciéndonos participantes a nosotros, aplasta las obras del diablo. De esa manera debemos de aprender a vivir. Entonces, para ir terminando en esto y entrar en preguntas o contribuciones, ¿cuál es la esperanza viva? Jesucristo. ¿Cuál es la realidad que debemos de vivir? La cruz. Saber que fui perdonado y que fui restaurado para la gloria de Dios. Y por lo tanto, deseando la segunda venida de Cristo Jesús, pero ocupados en ocupación, conduciendo nuestra manera de vivir con esta esperanza viva, que he sido perdonado y que fui perdonado para vivir
para la gloria de Dios. Que ese es el propósito original. Pues si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, sea todo para la gloria de Dios. Entonces, hoy con nuestros 3 años de ministerio que tenemos aquí en la ciudad, podemos decir que nuestra identidad es en Cristo Jesús y nuestro ministerio es glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esto implica de nuestra parte una vida constantemente restaurando lo que el pecado trajo y la desobediencia trajo, pero que ahora en Cristo Jesús redimidos debemos de andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que aprendamos a glorificarle. Obviamente estaremos viendo un poquito más la carta de Pedro y otros textos para que podamos entender que nuestra identidad debe estar en Cristo y nuestro ministerio basada en esta obra completada en Cristo Jesús. Completada en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos de vivir hasta su segunda venida ocupados en su reino, en su gloria, para su gloria. Amén. ¿Alguna pregunta o contribución, hermanos, sobre esto? Yo. A ver, bueno. Me queda muy claro con la palabra presciencia. Presciencia. No sé si, Romanos 8 nos da un poco más de contexto. Vamos a entender, antes de leer Romanos 8, déjame explicar lo que algunos han dicho sobre esta palabra en griego. Debemos reconocer que la Escritura es quien define el significado de las cosas. Y por lo tanto, presciencia tiene que ser algo determinado por la propia Escritura. Entonces, encontramos esta palabra Entonces, esta palabra, ciencias, de ahí viene, obviamente, conocimiento. Y esto es un prefijo. Se conoce un prefijo. Es algo que altera, de alguna forma, la palabra ciencia. Entonces, la palabra presciencia está compuesta por 2 palabras, un prefijo, previo, de ahí viene la palabra previo, o antes. Entonces, este prefijo equivale o significa previo o antes. Esa es la palabra. Y la palabra ciencia es conocimiento. Entonces, la pregunta es, algunos que quieren describir el significado de la palabra dirán que Dios previó un conocimiento, que Él previó y adquirió esta ciencia o este conocimiento antes de la creación del mundo. Esa es la descripción de ellos. Que Dios, antes de crear el mundo, no solamente el mundo, que fue un mundo, pero un mundo, y la historia del mundo, porque eso es importante, la historia del mundo, el desarrollo del mundo. Si obviamente el mundo terráqueo está gire, ¿cuál es el propósito de que esté gire? Entonces a lo largo de la historia se va a manifestar algo. Entonces, quienes entienden en esta palabra como un previo conocimiento que Dios adquirió para tomar una decisión, su descripción de presciencia es que su voluntad está condicionada a lo que Él de antemano o previamente conoció. Y ahí hay un problema con el conocimiento de Dios. Porque si nosotros decimos que Dios es omnisciente, omnisciente significa con todo el conocimiento, Dios antes de crear, Él sabe todas las cosas. Él no necesitó estudiar el mundo, estudiar la historia del ser humano, para que su voluntad condicionada a lo que Él previó, tomar una decisión. En este caso, su voluntad sirve a lo que está ocurriendo en la historia. Obviamente antes de la creación, pero Dios previó. Es como nosotros, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros supiéramos lo que va a ocurrir mañana, y a lo largo de este día sabemos que a lo mejor voy a perder un dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Ante ese previo conocimiento, a lo mejor no salgo,
O a lo mejor tomo otro camino, ¿correcto? Mi elección está basada en ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, está condicionado porque dije, oh, yo sé que si salgo voy a perder este dinero y mejor no salgo. Mi voluntad, mi decisión está condicionada a ese conocimiento previo que tal vez alguien me informó, alguien me dijo, la inteligencia de los Estados Unidos me dejó saber, no sé. A eso nos referimos. Esa manera de entender está diciendo que la voluntad de Dios está condicionada. No es libre ni soberana, sino que en este caso está condicionada a las acciones, a lo que ocurre en el mundo. Y en ese caso Dios reacciona nada más. No es soberano, reacciona. Esa manera de entender la palabra presciencia está equivocada. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Porque vamos a ponerlo así. Porque si, llevándolo al texto de Pedro, si fui elegido porque Dios previó en mí que yo iba a tener fe, Dios me escogió en base a que yo iba a manifestar la fe. ¿Correcto? La elección de Dios se basa en que Él previó que yo iba a ejercer fe, pero el fundamento de mi salvación no es la elección de Dios. El fundamento es que yo respondí, que yo tomé la decisión. Al final, yo puedo decir, yo fui salvo por mi fe, por un acto de mí, por una respuesta de mí o por una obra de mí. Y al final contradecimos lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2. Que ni la salvación ni la fe es algo nuestro, sino es un don de Dios. No fuimos escogidos en base a nuestra fe. Fuimos escogidos para que vengamos a la fe. Dios nos escogió. Él no previó en nada a nosotros, porque en realidad en nosotros no había nada. Entonces su elección estaba en base a su voluntad nada más. Ahora, ¿cuál es la correcta entendimiento de la presciencia? Pues en Romanos capítulo 8, verso 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, esa es la palabra, ahí es nuevamente la palabra presciencia, pero de otra manera diferente. Entonces, esta palabra antes conoció implica, Él los amó. Este pueblo que Él eligió libre y soberanamente, no previendo nada en ellos, porque no había nada en ellos. Él los escogió, es decir, los conoció para un propósito particular, que es en Cristo Jesús. Porque dice, porque a los que antes conoció, a los que amó de una forma particular, y luego podemos decir en Efesios capítulo 1, en Cristo Jesús nos amó. Él escogió y nos amó en Cristo Jesús. Por eso, antes nos conoció, también los predestinó. Entonces aquí viene el punto. Si Él nos conoció, nos amó, nos predestinó para que viniésemos a ser sus hijos, su pueblo. Nos concedió los medios para manifestar en nosotros que Él nos conoció y nos amó. Nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, preparó las buenas obras según Efesios 2.8. Él antes conoció es sencillamente, ahorita vamos a otro texto para forzar eso. Nos conoció en Él y nos escogió en Él, por ende predestinó para que recibiésemos las bendiciones de su voluntad, que es su acto de misericordia y amor. Porque en el contexto dice, a los que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo fue obediente. Jesucristo cumplió la palabra de Dios, ejerció la fe en Dios. Si nos hizo semejante, nos dio la fe, los dones y la vida para que nos conformemos al Hijo. Dice, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, y a los que predestinó, a estos también llamó. Si Él predestinó que nosotros desarrolláramos la fe, Él nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, se conoce como la cadena
de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos por último a Efesios capítulo 1. Y Pablo dice en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Verso 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de que la iglesia se manifieste aquí en la historia de la humanidad, la iglesia, compuesta por individuos, ha recibido ya toda bendición en los lugares celestiales. Dios la amó, Dios la escogió en Cristo Jesús, ese es el amor de Dios, la amó en Cristo Jesús, la predestinó para conformarla en Cristo Jesús y la salvó en Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús la atrae así. Entonces todo individuo que viene a la fe manifiesta ser el cuerpo de Cristo, que fue bendecido en Cristo Jesús desde antes de la creación, en el decreto de Dios. Ese es el conocimiento que Dios tuvo de los suyos. Los bendijo espiritualmente en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes. ¿De qué? De la fundación del mundo. Entonces Dios no lo previó cómo íbamos a operar en el mundo. Él lo escogió en Él antes. Ese conocimiento es soberano. Porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Si, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, aquí viene el punto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué llevó a Dios a escoger a algunos? El puro afecto de su voluntad, es decir, libre, soberano, no condicionado a, es incondicional, es el puro afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo y se acabó. Entonces, si yo niego el puro afecto de la voluntad de Dios, yo estoy negando que Dios es soberano y libre de hacer lo que su puro afecto de voluntad quiso hacer. Y quiso salvar en Cristo Jesús, escoger en Cristo Jesús y conformarnos en Cristo Jesús con el puro afecto de su voluntad. Si vamos un capítulo más, 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, según conforme a su decreto y su voluntad en Cristo Jesús. Glorificarse salvando pecadores en Cristo Jesús. Pecadores. Él nos escogió en Él y nos redimió en Él. Entonces, presciencia tiene que ver con todos estos pasajes que describen conocimiento de antemano y libre de Dios. No condicionado, libre. Él escogió a individuos en Cristo Jesús para redimirlos, dejando y pasando por alto a otros, entregándolos a su voluntad. Él es libre y soberano. Y ese es el fin de la historia. A los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, benditos. Efesios 1, fuiste bendecido en Cristo Jesús desde antes de la creación. Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos preparado para vosotros. Y a los de izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Entonces, ese conocimiento tiene que ver con su elección. No os escogí, los entregué a sus caminos, a su conducta pecaminosa, vil, los dejé andar para manifestar en Cristo Jesús mi juicio y mi gracia, y en ustedes los juicios por la rebeldía del pecado del corazón del ser humano. Entonces, presciencia tiene que ver con ese conocimiento. Los conocí, los bendije desde antes de la fundación del mundo según el puro afecto de mi voluntad. Así son las palabras del Señor. Entonces alguien dirá, en el juicio final tendré yo que decir, Señor, yo estoy aquí porque tú no me escogiste. No hay ningún problema, es verdad. La elección no equivale a la condenación, equivale a que no fui escogido en Cristo Jesús. Pero en el juicio final yo estaré dando las cuentas de mis pecados que yo hice en la tierra. Y esa será la condenación. Pero Dios no estaba obligado a escoger a ni uno, ni a nadie. Y en Romanos
yo me alargué aquí, ¿verdad? Pero Romanos, Pablo dice que si no fuese por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, como Sodoma y Gomorra vendríamos a ser. Si no hay elección, no hay salvación. Porque como Sodoma y Gomorra, todos y cada uno de nosotros, me puse a ver, cuando nosotros nos sentamos a ver un programa de televisión, hay un señor anciano que sale con unas pestañas así, y dice, tiene cejas de Sodoma y Gomorra. Sí, bien marcadote así. Por la perversión del hombre, como Sodoma y Gomorra vendremos a ser, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús quiso redimir a pecadores, la iglesia del Señor. Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Rehúsa creer en Jesucristo? Como dice Juan capítulo 3, verso 36, la ira de Dios se va a manifestar sobre los hijos de rebeldía y desobediencia. Amén. Sé que es una respuesta muy amplia, pero quise tratar la palabra presciencia. Conocer implica el puro afecto de la voluntad de Dios, no condicional, sino incondicional. Es decir, Él escogió libre, sin ninguna condición, sin ninguna obligación, sin ningún... Porque no, ojo, ¿por qué decimos que incondicional? Porque no escoger a alguien que supuestamente iba a creer, Él estaba obligado a escogerlo, ¿no? Entonces estaba condicionado a escogerlo. Y obviamente es incoherente con todo el consejo bíblico. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sé que es mucho material, pero trato de abordarlo. Y después, posteriormente, podemos ver las bendiciones que Dios revela en su palabra de toda esta doctrina de la elección, predestinación. No confundimos las cosas, lo hemos hablado anteriormente, y aprovechando que Valentín todavía no viene, pero debemos de entender y de hacer la distinción. La elección es el puro afecto de Dios, le plació. Al fin y al cabo, sabemos que la historia del ser humano, unos pasarán a la gloria y otros no. Si Dios, sabiendo de antemano el fin último del ser humano y así decide crear, es porque Él tiene un fin mayor, y es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el puro afecto es la elección. La predestinación, Dios consideró las propiedades del ser humano. El hombre opera y ejerce su voluntad, y Dios ha ordenado todas las cosas para manifestar así tanto su gracia y su misericordia, pero también la condición del ser humano. Es que, bueno, si lo ponemos a eso, no es material, hay muchas preguntas que vienen de esto. Yo sé, y si la iglesia le da, okay. le dejamos, seguimos adelante, digo, dale. Ah, sí. ¿Mm? Ok. Dios eligió, ¿quién es su escogido? Okay. A las personas que no son escogidas, que las entrega a sus pasiones, Ajá. todas esas personas Okay. hacen lo malo. Todas esas personas hacen lo malo. Claro. Ya, hacen malo según su corazón. Claro. Sí. Entonces vamos a ver brevemente, y si tenemos paciencia en los demás podemos aclarar. Entonces, debemos de entender que en la elección solamente está el puro afecto de la voluntad de Dios. Leímos en Efesios capítulo 1, versos 6 y 7, y Efesios capítulo 3, verso 11. Entonces, aquí hay gente que fue escogida en Cristo y que fue dejada fuera de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Porque al fin de la historia, si lo vemos a la inversa, al fin de la historia sabemos que al final habrá personas en Cristo y gente que pasará la eternidad fuera de Cristo, ¿correcto? Entonces, el principio lo podemos ver como el final, que hay personas escogidas en Cristo, como leímos en Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5, y que solamente es el puro afecto de la voluntad de Dios, y que Dios dejó fuera de Cristo a otra persona. Eso lo vemos en Mateo 25. Venid benditos de mi Padre, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces la elección es pura, el puro afecto de Dios, hay en Cristo Jesús y fuera de Cristo Jesús. Dios, en su predestinación o ordenación, a los que Él escogió en Cristo Jesús según el puro afecto de su voluntad, les va a conceder todas las bendiciones que están en Cristo Jesús, que Él ganó
y que el fin es glorificar a Dios. Por lo tanto, arrepentimiento, fe, santificación, perseverancia y glorificación final, Dios le va a conceder a aquellos que fueron escogidos en Cristo Jesús. Por eso, como leíamos en Efesios, por la gracia de Dios soy salvo, por medio de la fe. La fe es una manifestación de que he venido a la fe, el entendimiento de que soy de Cristo y por lo tanto Él es mi Señor y Salvador. A los que no fueron escogidos en Cristo y dejados fuera de Cristo, ellos también son ordenados para manifestar el corazón duro del hombre. Obviamente nosotros antes de venir a la fe teníamos un corazón duro y también manifestamos quiénes éramos. Pero también se manifestó en el Evangelio, el arrepentimiento y fe. Entonces, los que están fuera de Cristo, Dios ordena ese corazón, según Proverbios capítulo 16, verso 4, que el hombre impío, incluso para el día malo, es ordenado. Cuando habla de aún de mis escogidos serán engañados. Oh, sí, eso puede pasar, pero temporalmente, no definitivamente. No afecta a la salvación. Serán engañados temporalmente. Es decir, obviamente por su pecado, que muchas veces somos engañados por nuestros propios deseos, nos podemos apartar de la fe temporalmente, pero no definitivamente. Porque Dios, a través de su Evangelio y la obra de su Espíritu Santo y su disciplina, nos va a corregir y nos va a regresar a los caminos del Señor. Y en ese caso la providencia de Dios, la providencia es el poder de Dios que nos concede la fe, pero también conduce a los del corazón duro a que manifiesten lo que ellos quieren ser. Judas es Judas. Judas prefirió 30 monedas de plata que nuestro Señor Jesucristo, que creer en Jesucristo, que perseverar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su amor, su corazón estaba más por 30 monedas de plata. Entonces, fuera de Cristo, él vivió como una persona fuera de Cristo, amándose a sí mismo, amando sus propios intereses. Dios es soberano de ordenar que se manifieste ese corazón perverso y providencialmente se conduce la historia para que... Entonces, elección es el puro afecto. La predestinación o ordenación es según la voluntad de Dios, considerando, en este caso, los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Y Él manifiesta su poder poderoso para que se haga manifiesto. Ahora, ¿cómo yo sé que soy un escogido? Mira la cruz. Cree en Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado, ¿no? ¿No leímos en Romanos? Que Él nos llamó en Cristo Jesús. Cree en Jesucristo. En Él, en Cristo Jesús, porque fuimos escogidos en Él somos redimidos, en Él encontramos nuestra elección, nuestra regeneración, nuestra salvación. Mira a Jesucristo y cree en Él. Y se me fue, yo creo que porque oyó un carro. Pero una pregunta, sí. Pero ordenar no es lo mismo que Dios escogió, porque... No, ajá, es muy buena pregunta. No es lo mismo, ¿verdad? Porque, genial. Muy buena pregunta. Porque no podemos decir que Dios eligió a las personas para que vayan al infierno, pues todos íbamos al infierno. Exactamente, muy buena pregunta, porque hay que hacer esta distinción. Por eso dijimos una distinción. Porque cuando muchas veces en el círculo reformado no hacen esta distinción. Elección y predestinación equivalen lo mismo. Entonces, en un sentido dicen, oh, Dios escogió y predestinó para vida, pero ¿quiénes de los que se condenan? O también los predestinó para muerte. Y en este caso, entonces, en una última instancia, como no se hace una distinción, no se sabe explicar con bien. No, eligió, según su puro afecto, en Cristo y dejar fuera en Cristo. Él predestinó y ordenó considerando el estado en el que estamos. En Cristo vendremos a la fe. Fuera de Cristo vamos a manifestar nuestro corazón. Y este corazón son las propiedades del hombre. Muerto en delitos y pecados, amándose a sí mismo, su camino es caminar por la maldad. Que Dios haya ordenado donde yo manifieste mi corazón, Él es soberano. Pero en última instancia yo seré condenado por lo que yo decidí en mi corazón pecaminoso. Pero no libre de que Dios haya ordenado donde yo manifestar mi corazón. Entonces Dios no predestinó ni ordenó en base a mi voluntad, sino su voluntad considerando donde yo iba a manifestar este corazón perverso. Y en este caso, en ese sentido,
yo manifiesto estar fuera de Cristo y conduciéndome a la perdición. Que Dios haya elegido y predestinado entregarlos a su fin de perdición. Dios es soberano y Dios, como dije anteriormente, Mateo 25 nos enseña que al final de la historia, unos serán bendecidos, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no os escogí en Cristo Jesús, los entregué a sus propios caminos. Por lo tanto, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Vamos bien? Entonces, distinciones nada más. Elección, el puro afecto de la voluntad de Dios. Predestinación o ordenación, según la voluntad de Dios, considerando el corazón, las propiedades del ser humano. En Cristo Jesús les concede fe, arrepentimiento, santificación, perseverancia. Fuera de Cristo Jesús, su corazón perverso. Yo creo que nada más quiero agregar algo, ¿verdad? Entonces, me viene el texto del hombre pródigo, ¿verdad? Este Dios se fue por su naturaleza, pero vuelve a casa. Entonces yo creo que el creyente también, como creyente fallamos y desviamos del camino, regresa a casa. Ahora, si se va del camino por no regresa a casa, entonces no es de Dios. No es de Dios, exactamente. Por eso dice Juan, estaba con nosotros, mas no era de nosotros. Porque definitivamente si su fin era perdición, es decir, si siguió su camino de perdición, pues estaba entre nosotros, pero no ejerció la fe. ¿Y por qué? Porque Dios lo entregó a su corazón perverso y engañoso. Él amaba las tinieblas, como dice Juan capítulo 3, verso 17. Pero temporalmente sí, los creyentes podemos desviarnos temporalmente, sí, como hijos pródigos. Pero Dios disciplina a los suyos, porque nos ha bendecido en Cristo Jesús, y una de esas bendiciones es que nos convence de nuestro pecado y nos disciplina para que nos volvamos a los caminos del Señor. Entonces, esas también son bendiciones del Señor, celestiales. Son dones que operan en sus hijos. Entonces nos desviamos porque somos testarudos, pero Dios nos encamina de regreso para perseverar en fe. Amén. Esto no debe de delimitarnos en entender que la voluntad de Dios es soberana y justa. Dios no le debía a nadie salvarlo en Cristo Jesús. A nadie le debía. Que Dios lo quiso hacer, eso es el puro afecto de su voluntad. Por eso decía anteriormente, si Dios hubiese querido crear un mundo solamente en Adán, sin Cristo, en Adán solamente, y manifestar así en Adán la voluntad del ser humano, es la voluntad de Dios. Todos hubiéramos venido en Adán, fuera de Cristo, hubiéramos manifestado nuestro corazón y el corazón de Judas, y al final hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Pero que Dios lo haya decidido salvar en Cristo Jesús, y redimirnos, porque es misericordioso y amoroso, nos haya revelado eso. Amén. Bueno, pero después a lo mejor seguimos hablando de esto, porque yo sé que hay muchas dudas, pero podemos, distinciones son las necesarias. Elección es una cosa, providencia es otra, la providencia es otra. Dios elige en Cristo, puro afecto de su voluntad. Dios predestina para salvación y ordena a aquellos que están fuera de Cristo, según su voluntad, considerando las propiedades del ser humano. En este caso el corazón duro y como los medios para traerlos a salvación. Y por último, su mano poderosa que conduce la historia para revelar a Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta clase y esta mañana que nos has concedido y este tema que era necesario aclarar y enseñar. Gracias, Señor, porque a la luz de tu escritura entendemos la palabra, una palabra griega, presciencia, pero en el contexto entendemos que es conocimiento íntimo, en el cual tú, según el puro aspecto de tu voluntad, nos has escogido en Cristo Jesús para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.